Gracias, Mayra. Para nosotros es un verdadero honor y privilegio que estemos cada viernes aquí en Empresarismo Social. Estamos sumamente excitados y contentos porque en enero 30 del 2019 nosotros lanzamos esta iniciativa transformadora para Puerto Rico y ya en menos de 60 días tenemos 65 nuevos empresarios aquí en Puerto Rico. La semana pasada habíamos mencionado que íbamos a tener al doctor Félix Avilés. Se le presentaron unos inconvenientes, pero hoy sí tenemos un programa especial para todos nuestros oyentes. Tenemos al doctor Félix Avilés. Él es director de escuela de toda la vida y ex funcionario del Departamento de Educación. Bienvenido a Empresarismo Social, a la sección de Empresarismo Social dentro del programa de la Asociación de Industriales. Félix. Buenas. Para mí un placer estar aquí con todos ustedes y hablar un poco sobre el área que me entusiasma, que es la educación. ¿Cuántos años tú invertiste en la educación de Puerto Rico? 31 años. 31 años. Nosotros tenemos un proyecto de empresarismo social donde a los educadores que le dedicaron 30 años a la escuela, doctor, le iba a preguntar, usted terminó el doctorado, le sirvió bien al sistema de educación de Puerto Rico. Pregunta, la pensión que el gobierno ofrece a los educadores, ¿es una pensión que es más que el salario que recibían anteriormente y que les da para satisfacer realmente todas sus necesidades en esta etapa de la adultez? No. Y máxime si son funcionarios que son toda la vida maestros o son toda la vida directores de escuelas. Si no obtienes una posición alta en el Departamento de Educación, o secretario auxiliar, director de programa, o subsecretario, o hasta secretario de Educación, pues esa pensión, aunque va a ser un poquito más alta de la que realmente tiene un maestro o director de escuela, se queda corta con relación a todas las necesidades que tiene una persona después que se retira de cualquier agencia del gobierno, y máxime del Departamento de Educación. Otra pregunta, ¿usted cree que el gobierno, vamos a partir de la premisa de que la economía comience a crecer, ¿usted cree que el gobierno tiene la capacidad económica en estos momentos en que está Puerto Rico de aumentarle la pensión a los educadores, digamos, en $1,500 mensuales? No. Sobre todo con toda esta avalancha que hace unos años para acá que se viene experimentando, donde la situación económica en Puerto Rico va en picada. Básicamente, unos organismos que tienden a controlar todo lo que es la economía puertorriqueña, pues menos todavía podemos aspirar a aumentar la pensión en el gobierno de Puerto Rico. Y esa es la iniciativa de Empresarismo Social. Empresarismo Social tiene 3 objetivos en mente. Primero, tenemos el objetivo de educar a la persona para que cada mente sea un empresario. La semana pasada, la secretaria de Educación hizo un anuncio donde ella va a enfatizar el área vocacional en el sistema de educación de Puerto Rico para ofrecer a cada persona la oportunidad de conseguir un empleo. Nosotros en Empresarismo Social queremos realmente lo opuesto. Queremos convertir a cada una de esas jóvenes mentes realmente en un empresario. Pregunta, doctor, usted que estuvo dirigiendo uno de los programas, si se puede decir cuál era el programa que usted dirigía en el Departamento de Educación. Yo dirigía el programa de servicios de apoyo, de ayuda al estudiante. ¿Cuál es el propósito de ese programa dentro del sistema de educación de Puerto Rico? Sí, ese programa básicamente se enfoca en ayudar al estudiante desde la perspectiva biopsicosocial, desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva de todo lo que significa ayuda al estudiante, que a su vez ayude a que el estudiante pueda abrir su conocimiento en términos del aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante que tiene situaciones sociales, situaciones personales, situaciones emocionales,
se le va a hacer bien difícil, estar apto para recibir lo que es el aprendizaje o la enseñanza del pan de cada día, en términos de lo que es el aprendizaje. No obstante, si un estudiante está física, mentalmente y emocionalmente apto, pues puede aceptar todo el conocimiento que se les va impartiendo día a día en las escuelas de Puerto Rico. Es una de las áreas que apoya ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En empresarismo no social nosotros tenemos un programa de ayuda al estudiante de escuela superior para convertir esas mentes desde bien temprano, desde que la mente está empezando a formarse en esa etapa de la adolescencia, en un empresario. Por eso es que decía que la iniciativa de la secretaria de Educación para los próximos años es opuesta, porque nosotros tenemos que enseñar a los puertorriqueños a no depender de un empleo, porque los empleos en Puerto Rico en la más reciente década han ido disminuyendo y van a continuar disminuyendo. Pregunta, con toda su experiencia de sus 30 años de educación, un estudiante de escuela superior, ¿estaría listo para desarrollar una mente empresarial? En este momento, la mente empresarial a la cual estaría listo es al empresarismo tradicional. Y eso es algo que yo quiero enfatizar y que lo enfatizamos cada viernes. ¿Cuál es la diferencia entre empresarismo regular, que yo sé que hay una iniciativa gubernamental para fomentar el empresarismo en las escuelas, versus el empresarismo social? Si usted pone un carrito de hot dogs, si el gobierno, como hizo en algún momento, le da incentivos a las personas para poner los carritos de hot dogs, y el otro día vi, mi hijo estudia en el recinto de ciencias médicas, y estaba saliendo un carrito de hot dogs, pero iba tirado de una Mercedes-Benz último modelo. O sea, y decía, para mi gente, ¿no? O sea, nosotros incentivamos a ese empresario, y ese empresario pues está prosperando naturalmente, porque si compró un vehículo costoso, pues ya quiere decir que está prosperando. Pero el costo social de esas personas que realmente fueron a compartir el producto que esa persona ofrecía a la sociedad, ahora se enferman, y el gobierno tiene que costear con el plan de salud los costos de ese empresario. Empresarismo social tiene el segundo fin. El primero es la educación. El segundo es que los productos y servicios que nosotros ofrecemos puedan optimizar la salud y el bienestar de la persona. Y el tercer objetivo, que es el que le hice la pregunta de los educadores, nosotros tenemos el compromiso para los educadores. Y escuche bien, si usted es educador en Puerto Rico, únase a la Escuela de Empresarismo Social. Porque, doctor, pregunta, vamos a hacerlo real, y luego le voy a presentar varios educadores que están trabajando con nosotros. Si a usted le ofreciéramos la oportunidad, sin tener que vender ningún producto, establecer su propia empresa, donde usted pueda aumentar su pensión en $1,500, ¿le parecería bien? Claro, estaría estupendo. Eso es lo que nosotros, escuche bien, no le ofrecemos, nosotros le vamos a garantizar. Si usted entra ahora al Departamento de Educación como maestro, ¿cuántos años tiene que invertir antes de retirarse? 30 años. Nosotros, para esas personas que ya cumplieron su misión como maestros, como formadores de la nueva sociedad, le vamos a dar la oportunidad de crear una empresa propia con la capacidad de generar miles de dólares mensuales sin tener que saber nada de ventas. El único requisito que yo digo todos los viernes en esta emisora, y que la gente piensa que yo bromeo, pero yo nunca bromeo, es que la persona tiene que saber literalmente contar hasta 2 y saber hablar. Pero los maestros básicamente vivieron 30 años hablándole a los estudiantes. Así que si usted es educador, por favor, únase a nuestra Escuela de Empresarismo Social y vamos a transformar a Puerto Rico. Pregunta, doctor, en el campo de la educación,
¿cómo ha estado el rendimiento académico de los estudiantes en los más recientes 30, 40 años? Usted que vivió ahí, que ve ¿cómo ha evolucionado el perfil del estudiante en los más recientes años en Puerto Rico? Bueno, lamentablemente en los últimos años, aunque ha habido un poco, ¿verdad?, de mejoramiento en los estudiantes en términos del aprovechamiento académico, se ha hecho bien difícil que el estudiante pues complete o llene las expectativas que el mismo sistema tiene de mejoramiento académico. Hace unos cuantos años, acuérdate que con las leyes federales ningún niño se quede atrás. Correcto, la ley del 2001. Del 2001 hizo varios esfuerzos en términos del mejoramiento del estudiante que sí se adelantó algo, pero quizás no las expectativas que se esperaba. Ahora mismo, con el cambio de la nueva ley federal, entendemos que pues, seguimos abogando porque el estudiante pues mejore más aún sus estándares académicos, ¿verdad?, de aprovechamiento académico. Entendemos que no lo suficiente para lo que espera el gobierno federal, el gobierno federal, pero tampoco lo suficiente para las expectativas del gobierno de Puerto Rico. Un dato interesante que a mí siempre me estuvo curioso cuando estaba por allá por el Departamento de Educación era el hecho de que cuando comenzó la ley de No Child Left Behind, la estadística decía que en Puerto Rico había cerca de 100 escuelas en plan de mejoramiento. 11 años después habían más de 1000 escuelas en plan de mejoramiento, que esos incentivos que nos dieron, en realidad lo que nos hicieron fue a desincentivar, ¿no? Quitarle el incentivo al estudiante. ¿Hay esperanza para el Departamento de Educación y para nuestros jóvenes en Puerto Rico? La Secretaría de Educación está haciendo un gran esfuerzo porque, ¿verdad?, con la nueva reforma educativa que se acaba de implementar, pues haya esperanza para un mejor sistema de educación pública en Puerto Rico. Pero esto no es una cosa que va a aparecer de la noche a la mañana. Va a tomar un tiempo en que esta reforma se implemente como tiene que ser y de sus frutos. El Departamento de Educación ha estado cambiando, ¿verdad?, transformando primero la estructura organizacional del departamento, pero en adición a eso, a la par, pues nuevos paradigmas relacionados con el aprovechamiento académico y con el sistema de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Entiendo que todo esto tiene que madurar. No podemos correr la milla, ¿verdad?, de manera tan apresurada que no nos demos cuenta que la estamos corriendo, sino que hay que repensar ese proceso, entiendo yo, y es mi consejo, repensar ese proceso de implementación de manera que madure y que no querramos llegar al final sin correr la milla. Correcto. Así que nosotros en Empresarismo Social queremos darle la oportunidad a cada persona en Puerto Rico, primero, hacerse responsable. Yo creo que nosotros hemos dejado que el gobierno nos venda la idea de que él era el responsable de la educación. Yo siempre he pensado que el responsable de la educación de los hijos son los padres y que los maestros, el sistema educativo que establecieron los gobiernos allá en el siglo XVII, era una ayuda, pero somos los padres los que tenemos la prioridad de educar a nuestros hijos. Si el gobierno lo hace bien, maravilloso, pero independientemente del esfuerzo del gobierno, la responsabilidad de la prosperidad, de la salud de nuestros estudiantes es de cada uno de los padres. Le iba a preguntar, doctor, y ya estamos llegando a los minutos finales, pero ¿cuál es el compromiso que usted ha visto durante todos esos 30 años? ¿Cómo ha ido evolucionando el compromiso de los padres en Puerto Rico sobre la educación de los hijos? Se ha hecho bien difícil. Cuesta arriba el que los padres se comprometan real y verdaderamente con la educación de sus hijos. De manera que como director de escuela te puedo hablar que a nosotros
para nosotros era un esfuerzo, había que hacer un esfuerzo extraordinario para que en una reunión de padres de una matrícula de 200 estudiantes, 200 padres, me llegaran a la reunión 25 o 30 padres. Para darle talleres, para darle, ¿verdad? Para poder atraer esos padres y que se apoderaran de realmente de lo que es la educación de sus hijos. Es bien difícil, bien cuesta arriba. Quizás el primer día de clase, ¿verdad? Al inicio del año escolar, pues te aparecían los 200 por filtración. Y te llevaban los hijos ahí, pero te los dejaban ahí como si fuera responsabilidad del director y de los maestros. Exacto. No hay todavía falta concientizar a los padres de que realmente tienen que hacerse aliados de la educación para que realmente pues sus hijos se sientan que son apoyados, no solamente por los maestros, no solamente por el director escolar, por la orientadora, el consejero, el trabajador social, sino que son apoyados por sus padres. Y eso no se aprende de la noche a la mañana, eso se da poco a poco, desde las edades de escuela elemental, para que en escuela superior, escuela intermedia, pues eso tenga fruto. De hecho, nosotros en Empresarismo Social tenemos una división de ingeniería cognitiva, donde queremos que la transformación del estudiante comience desde los grados primarios y en escuela superior entonces pues desarrollen la visión de empresarismo. Nosotros como usted bien dice, tenemos que ir haciendo unas transiciones sociales. Puerto Rico no puede seguir dependiendo del flujo de fondos federales. Nosotros tenemos que empoderarnos de los recursos cognitivos, y en la economía agraria que nosotros vivimos en el 1800, pues Puerto Rico no podía aspirar a ser una nación a nivel mundial porque la extensión de tierra era limitada. En la economía industrializada que nosotros vivimos, de la operación de manos a la obra, ¿verdad? Y dejamos la finca para ir a trabajar en las fábricas. Ya esa economía también pasó. En la economía del siglo XXI, nosotros, si en realidad nos comprometemos a desarrollar las mentes de nuestros estudiantes y las mentes de nuestros jóvenes, para que ellos en realidad se hagan responsables de su educación, se hagan responsables de su salud y se hagan responsables de generar sus propios ingresos. Y el objetivo de Empresarismo Social es convertir a cada mente en un empresario que no tenga, cuando el estudiante se gradúa, que está repartiendo resumés en cada lugar, que no tenga que ir a la universidad. Aquí la gente va a la universidad para después buscar empleo a 7.25, y eso nosotros tenemos que empezar a cambiarlo. Así que un comentario final para los padres que nos están oyendo, para las mentes jóvenes que nos están oyendo, de alguien que pasó 30 años, los más recientes 30 años de su vida dentro del sistema de educación, doctor. Lo primero, que a los padres que apoyen a sus hijos en ese proceso educativo. Eso es esencial. Segundo, que aprovechen la coyuntura en que está Puerto Rico actualmente, donde no debemos depender del gobierno, y sino de hacernos pues de nuestro propio empleo. Y creo que la coyuntura del empresarismo social es una muy importante, y que viene precisamente está al tiempo de cómo poder empoderar a los estudiantes de un nuevo paradigma en Puerto Rico, para poder, una vez termine su cuarto año, ir directamente al mundo del trabajo. Amén. Bien, Mayra, como tú has visto, nosotros comenzamos en enero 30 y hemos ido evolucionando. Ya tenemos en Puerto Rico sobre 65 empresarios al día de hoy, y vamos a llegar a los 250 empresarios. Nuestro compromiso es crear en los próximos 2 años 4,000 empresarios, y gracias a este programa vamos a llevar la voz a todo Puerto Rico. Así que gracias, será hasta el próximo viernes, donde vamos a tener nuevamente al doctor Félix Avilés para que sigamos construyendo empresarismo social en Puerto Rico.